Bueno, y llega una de las secciones que más nos gusta a los inquilinos de Baker Street y es las entrevistas a nuestros autores. Hoy tenemos a nuestro autor Diego Magro López. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estáis? Estamos muy bien, impacientes por hablar contigo. Nos traes una obra de ficción, Inmortal, Dioses Condenados uno. Y antes de empezar a hablar un poquito de tu obra, he visto en tu biografía que eres aficionado de Stephen King y George R. Martin. Y a mí me llama Sí. muchísimo la atención, aparte de que aquí entre los inquilinos hay bastantes aficionados de estos autores, son dos autores que tienen un estilo muy distinto y me gustaría saber en qué Sí. lado te posicionas tú más como escritor. Es que estamos hablando de dos grandes de la literatura actual, más que nada porque Pero no, han no, hecho grandes cambios los no seas dos. modesto, Diego. Yo creo que me gusta más Stephen King, pero sería injusto porque tiene, creo que una trayectoria mucho más larga que la de Martin. Y tarda menos en escribir los libros que Y Martin. tarda menos que Martin y estaba un poco menos cerca de la muerte que Martin, también, la verdad. Es También. un punto a su Aunque, favor. aunque eso nunca se sabe, eso nunca se sabe. ¿Tú cuánto tiempo te llevó a escribir el libro? No tanto como Martin, ¿no? No tanto como Martin, pero sí es verdad que lo tuve muchos años en la cabeza. Fue una idea que germinó hace mucho tiempo, que se quedó ahí y hasta que no salió no me sentí cómodo con eso dentro. Y, y tardé, pues empecé en 2019 y terminé a finales de 2021. Bueno, está bien. Y a la hora de, yo Sí. tengo una curiosidad siempre que hablo con un autor de este género, ¿cuál es la inspiración que os lleva a crear este tipo de mundos, de universos, porque muchas veces, yo el que tu libro me lo he leído y tú lo sabes, Sí. muchas veces encuentras paralelismos incluso con situaciones políticas actuales, con situaciones sociales, se entremezcla a veces algún tipo de reivindicación. Es decir, ¿cuál es tu inspiración en todo esto? Mi inspiración fue cuando empecé a informarme un poco más acerca del régimen de Corea del Norte. Cuando empecé a investigar un poco más, empecé a ver que había como un cierto morbo por todas aquellas personas que venimos de una tercera o una cuarta incluso generación después de haber vivido una dictadura, por ese interés por esa dictadura que queda aún en el mundo. Esa, bueno, queda más de una, pero esa es la más famosa, ¿no? Esa es la dictadura de referencia que tenemos todos. Entonces me imaginé que la única forma que hay de vencer o de acabar con ese régimen es de una forma totalmente paranormal. O sea, que no sea real, o porque realmente creo que es algo con lo que no se puede acabar. Y, y empecé con un documental de John Sistiaga que me llevó a empezar a plantearme y a conocer un poco más esa cultura que es tan rara. Hablas de John Sistiega, que es un periodista además bastante reputado, y entonces a mí me viene a la mente pensar, porque aunque tu libro sea de ficción, entiendo que has tenido que tener una labor de documentación muy grande para llevar a tus autores hacia un mundo inventado, pero que les resulte realista y que también les lleve a esa reflexión a la que la quieres llevar. Sí, y no fue una documentación fácil, la verdad, porque en algún momento me sentí muy mal leyendo esa documentación. Sobre todo, hay una parte del libro en la que hablo sobre centros de reeducación y investigando sobre eso descubrí que actualmente existen, que hay en China hay bastantes. La BBC hizo varios documentales sobre estos centros donde a la minoría uigur se les está afinando allí. Y realmente son sitios donde se sufre mucho. Y creo que lo que yo represento en Inmortal no es nada comparado con lo que realmente se está viviendo allí. ¿Realmente crees que los lectores asocian la ficción con la realidad en tu libro o es algo que dejas ahí entrever? No sé si lo asocian. Yo creo que no. Yo creo que el libro tiene ese componente mágico, tiene ese componente, pues al final es un tío que lanza rayos por las manos que va con un androide. Eso yo creo que le saca mucho de la realidad. Pero si esto es como una buena mentira, quería tener una base de realidad para poder contar una historia de fantasía y ciencia ficción. Querías tener una historia de realidad para contar una historia de fantasía y ciencia ficción, pero me pregunto también hasta qué
punto eres de los que piensa que la realidad supera la ficción. Antes nos has dicho que muchas cosas de las que cuentas en tu libro suceden en la realidad, pero ¿dirías que tu libro supera esta realidad o al revés? Yo creo que la realidad puede llegar a superar la ficción, sí, sobre todo con la documentación que tengo. Una de las cosas que más me llamó la atención y una de las cosas que más me inspiró a la hora de escribir esto es un libro que encontré, creo que español aún no ha salido, en el que encontré, es un libro que salió de Corea del Norte de contrabando y en el que se encuentran relatos reales de cómo es la vida allí, bueno, de cómo era en los años 90, porque es un libro que ha llegado de contrabando y que se ha ido moviendo por muchas manos hasta que ha podido finalmente llegarse a editar. Y sí, con eso ya te puedo decir que sí, que la realidad supera la ficción. Y tú como autor de ficción y también aficionado a este género, ¿te ves en algún futuro escribiendo algo más, más alejado de la ficción y más documental? No, definitivamente no. La realidad no me gusta para nada. Prefiero evitarla a toda costa y seguir escribiendo ficción. Yo creo que la realidad no es nada divertida y es bastante deprimente. Y ya que has hablado un poquito de lo que te gusta y lo que no te gusta, a mí me da curiosidad también saber de los escritores un poquito de vosotros, qué es lo que os mueve y qué sois además de escritores. Y en tu caso, por ejemplo, me gustaría saberlo porque además nos llevas muy bien a una ficción muy realista, por qué no decirlo, y nos has hablado muy bien de tus inquietudes, pero a mí me gustaría saber qué hay más detrás de Diego. Pero ¿quieres decir de qué trabajo Sí, que o cómo has a qué? llegado antes de cómo has llegado a esta etapa de escritor y que, cómo te llegaste a plantear escribir un libro y qué eres además escritor. Bueno, la verdad es que el arte siempre me ha interesado bastante. Durante mucho tiempo estudié ilustración, estudié dibujo, me metí en este mundo del arte gráfico, pero tengo problemas de vista que no me dejaban ver algunos detalles, que me lo ponían muy difícil. Y el tema de escribir sí es verdad que me inspira más y sí es verdad que me noto más afín a eso. Y, y aparte de todo eso, hablo con mucha gente diario porque yo soy teleoperador. Entonces no paro de trabajar la cabeza. Soy teleoperador de soporte técnico en un banco actualmente y, y no paro de hablar con gente y de ver algunas realidades que ocurren día a día. Y ya para terminar, que nos tenemos que despedir, yo como fan también de George R. Martin y sobre todo de la serie de Juego de Tronos, no puedo evitar ponerte en el brete de preguntarte con qué te quedas, con el libro o con la serie. Con el libro, definitivamente. Y es un dilema que tengo con mi mujer, porque ella es muy fan de Daenerys. De hecho, cuando nos casamos, ella fue de Daenerys. Y sí, sí. Bien. Y con el traje blanco de Daenerys me quedé flipando. Yo soy del libro, soy del libro. La verdad es que me encanta, pero creo y soy de la opinión de que no va a terminar los libros. Porque creo que la ficción, bueno, creo que HBO, haciéndolo muy bien, ha eliminado a los libros, porque es que la gente cuando piensa en Juego de Tronos ya nadie piensa en Canción de Hielo y Fuego, ya no piensa en la realidad de cómo empezó esa historia y yo creo que ya no tiene sentido que él continúe. Si quiere continuar, lo hará, pero va a tener que darnos otra realidad que a lo mejor no nos gusta y una historia que a lo mejor no era lo que él tenía pensado. Yo soy de las tuyas, Diego, y espero que si en algún futuro hacen una serie de este gran libro, Inmortal, Dioses Condenados, esta saga, porque ya tienes otro, tus Sí, lectores también digan lo mismo, que se quedan con el libro. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros muchas y por gracias a traer esta vosotros. gran historia.